Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Quien les habla es un joven que por mucho tiempo practicó la homosexualidad, pero todo esto tiene un comienzo. Vengo de un hogar donde había mucho alcohol, vengo de un hogar donde había mucha droga, vengo de un hogar donde había brujería, donde no había el respeto, vengo de un hogar donde una madre indefensa, adolescente, que le quitaron a su hijo, que ese era yo. Yo quedé al cuidado de mis abuelos, de mis tíos. Mi padre era un hombre machista, un hombre trabajador que trabajaba todo el tiempo y yo no lo veía casi nunca a él. A mi madre no la veía tampoco. Cuando era niño yo no conocía a mi madre. Yo decía, ¿quién es mi madre? ¿Dónde está mi madre? Decía yo. Muchas veces me preguntaba dónde estaba ella. Entonces, entre tanto maltrato y maltrato de mis abuelos y mis tíos, yo me iba a las calles a pasear por ahí, a jugar con los amigos. Entre todo eso, entre todo el descuido de mis abuelos y de toda mi familia, entre eso, veo un hombre que se asoma a la puerta de su casa, un hombre que se asoma, y este hombre me dice, ven, pasa aquí, me dice, y yo le digo, ¿para qué? Pasa, me dice, y me muestra una azucarera y me dice, pasa. Y entonces yo pasé y me tomé con la sorpresa que este hombre no estaba solo. Este hombre había abusado de mí con alguien más. Yo tenía apenas 5 o 6 años. Desde entonces mi vida ya no fue la misma. Desde entonces mi vida fue diferente. Y todo eso, ¿por qué? Por el descuido de mi familia. Y hoy me vengo a dirigir a usted que deja a sus hijos encargados tal vez ahí con la vecina, con algún familiar, a cargo de quien está dejando a sus hijos. Y después tal vez de que no le cuentan nada, pero pasa el tiempo, después viene la consecuencia. A la edad de los 15 años, yo le cuento a mi madre que yo era homosexual. Le declaré a mi madre que no me gustaban las mujeres, y entonces mi madre lloró desconsoladamente. Para entonces, nosotros vivíamos en la casa de mi padrastro. Y mi padrastro agarró un día, me escuchó hablar por celular, y él se enteró de todo eso. Y él me confrontó en la sala y me dijo, yo creo que tú eres homosexual. ¿Eso es cierto? Me dijo. Y mi madre me decía, dile que no, me decía ella susurrando, porque ella tenía miedo, porque mi padre era un hombre machista. Y entonces yo agarré y me rebeldía con 15 años, le dije, sí es cierto, soy homosexual, le dije. Y entonces él se puso violento, se puso furioso y agarró y me botó de la casa. Y dijo que se largue de mi casa, porque no puede estar aquí un homosexual en mi casa, porque eso es contagioso, le dijo mi madre. Entonces yo miré a mi madre a los ojos, la miré y le dije, madre, mamá, le dije, como para que ella reaccionara. Pero ella solamente se acercó, me tocó el hombro y dijo, hijo, cuídate. Y eso me marcó para siempre. Eso me dolió tanto que mi madre dijera, hijo, cuídate. Y yo volví a decirle, mamá, le dije, como quien decir, mamá, recapacita. Y ella me dijo, cuídate, hijo. Y yo aún dije, ¿qué está pasando en mi mente? No sabía por qué mi madre decía que me cuide. Entonces yo todo enojado fui, alisté mis maletas y estoy por salir de la casa y me dije, ¿a dónde te vas? Y le dije, no te importa dónde me voy, le dije. ¿A dónde me iba a ir yo con 15 años? No conocía a nadie, apenas conocí a un amigo de 3 o 4 días. Llamé a ese amigo y me fui a vivir con él. Pero después vivía en la calle, vivía con hombres mayores, hombres que me maltrataban, me golpeaban, solamente me lastimaban. Pero entonces, a los 18 años, yo empiezo a meterme más en este mundo. Antes de eso, yo estuve yendo a una iglesia con mi madre, pero entonces el pastor se enteró que yo era homosexual, porque yo había caído. Yo aún no conocía a ningún ex homosexual, no sabía que el homosexual podía cambiar, aún no había visto ningún testimonio. El pastor me expulsó, me dijo que estoy condenado a la muerte, que estoy condenado, no tengo perdón alguno del Señor. Me volví peor persona,
caí en la prostitución, caí en las drogas, caí también en el robo. A la edad de los 18 años yo me declaro homosexual libremente. A los 21 años empiezo a ponerme hormonas al cuerpo, queriendo cambiar mi identidad, porque yo estaba rechazando la creación que Dios había hecho. Así como ven ustedes en este banner, así Cristo me encontró. Así anduve yo, confundido, porque el diablo vino solamente a matar, a robar, a destruir la creación de Dios, y él quería destruir mi identidad, y yo no encontraba identidad alguna. Yo creía que era una mujer, me ponía hormonas al cuerpo y cuánto daño me hacía, y hoy veo las consecuencias de todo eso. Estuve con un hombre mayor, este hombre me golpeaba, me encerraba en un baño abandonado. A veces este hombre quería matarme. Un día él me ahorcó queriendo matarme. Entonces ahí yo simplemente miré para arriba. No sabía a quién le hablaba, pero le dije, por favor ayúdame, que me suelte, le decía a alguien. Miraba simplemente al cielo y este hombre me recapacitó y me soltó. Pero entonces yo me escapé y empecé a vivir solo y abrí un prostíbulo de homosexuales donde ganaba mucho dinero, y yo decía, aquí tengo mucho dinero. Me volví una persona soberbia, me volví altivo, y entonces yo dije, aquí ya tengo la vida solucionada, y yo me declaré género no binario, o como le dicen hoy en día también, género fluido, que hoy está de moda en todo lugar. Entonces, antes de la pandemia, estuve yo en ese negocio. Pero bendita pandemia que llegó a mi vida, bendita pandemia que llegó al Perú, porque fue por causa de la pandemia que ese negocio se fue a la quiebra. Y entonces yo vine a buscar nuevamente a mi madre. Le dije, madre, no tengo dónde quedarme, no tengo para el alquiler. Y entonces mi madre me recibió, estuve viviendo con ella. Pero mi madre ya estuvo orando por mí por más de 11 años. Ella clamando ahí en su habitación, ella pagando el precio de rodillas. Y entonces, ahí algo sobrenatural se apoderó de mí. Un 20 de junio, yo empecé a tener asco a los varones. No sabía lo que estaba pasando conmigo. Empecé a despedirme de todos. Yo decía, ¿por qué me despido de todos? ¿Qué está pasando conmigo? Decía. Y entonces me acordé del pastor Fernando Ñofari. Años atrás había visto un testimonio de él en una plaza cerca de mi casa. Entonces, cuando yo me acordé del pastor, lo empecé a buscar en el Facebook. Yo dije, aún seguirán el evangelio, o ya se habrá apartado, decía. Pero esto me tomé con la sorpresa que este pastor se había casado. Y cuando yo vi que él se casó, yo dije, entonces si es cierto, si se puede cambiar, decía. Yo también quiero cambiar, dije. Y entonces decidí al pastor. A los 4 días, la sierva que iba su esposa me responde, me manda el número del pastor. Yo estaba desesperado, no sabía qué hacer. Tenía miedo de llamarlo, porque sabía que mi vida iba a cambiar para siempre. Sabía que yo iba a dejar esa vida de homosexualidad. Había algo dentro de mí que no quería dejar esa vida. Algo que me decía, no lo llames, no lo llames. Llamé a mi madre, le dije, mamá, tengo el número del pastor. Mi mamá me dijo, llámalo. Le dije, no, mamá, tengo miedo. Me dijo, no tengas miedo, llámalo. Y entonces ahí lo llamé. Era aproximadamente 6 de la tarde. Y entonces el pastor me llamó a los 5 minutos porque él estaba manejando. Me llamó y empezamos a hablar. Le hice tantas preguntas, le dije, pastor, ¿es cierto que se puede cambiar? Le dije. Me dijo, ¿usted cree que si fuera apariencia estaría aquí más de 22 años y estaría casado? Si usted cree que eso fuera mentira, aún seguiría aquí, me dijo. Y le dije, no, pastor. Le dije, yo también quiero cambiar. No quiero estar lleno de homosexualidad, le dije. Y el pastor ahí, todo fue por teléfono. Empezamos a orar. Me arrodillé en mi habitación. Ahí cuando estoy orando al Señor, sentía como algo salía de mi cuerpo. Sentía claramente como algo se iba de mí. Se iba el espíritu de homosexualidad de mí. Me sentía ligero, me sentía libre. Entonces el Señor en oración, yo siento una voz muy fuerte que me dice, abre tu closet, abre tu closet. Y yo decía, ¿por qué?
¿Quién me habla? Decía. Y entonces abro mi closet y encontré ropa de mujer, maquillaje que yo desconocía. Yo decía, esto no es mío. Cuando tiempo atrás yo había comprado esa ropa yo usaba. Y entonces yo desconocí eso y dije, esto no es mío. Y lo empecé a botar toda la basura. Tiraba toda la basura. Y nadie me dijo eso. Nadie me dijo, ya bota eso. Fue una experiencia con el Señor. Fue una experiencia que el Señor me dio. Porque yo estaba con un corazón dispuesto a cambiar. Y entonces boté toda mi ropa. Hasta el punto de quedarme tan solo en bata. Y entonces ahí fue el Señor que me cambió. Hasta hoy en día vivo una vida para agradar al Señor. Hoy estoy aquí dando testimonio del poder de Dios. Gloria al Señor.